Hola María Elena Nadeo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Para empezar, estás muy bonita. Es un piropo. Mejorada. Sí, con rouge y esas cosas que usan las mujeres. Yo no uso, pero en general toda la gente se maquilla. Bueno, a ver, María Elena, Adhiero a lo que dice Mónica. ¿qué? Ah, ¿viste? No, no, ¿Viste? no, no, adhiero. Es, Bueno, es esta camarita que es un poco borrosa, yo la veo un poquito borrosa, entonces las imperfecciones no se, no mejor se no la notan. cambies, no la dejala ahí. Así es, Bueno, así es. María Elena, columna de hoy, las niñeces en la Argentina. En algún momento va a entrar Carlos Rosansky también y se va a unir a nuestro diálogo. Te pedí que escribieras una columna en relación a esto o que nos dieras una columna, porque estoy preocupada por un proyecto de ley que pretende bajar la imputabilidad de los menores en los delitos. De repente aparece la ley, de repente desaparece, de repente aparece el proyecto de ley, de repente, pero como todo el tiempo nos viven sorprendiendo, ¿no? Como hablábamos al principio de la editorial, no con buenas noticias. ¿Es cierto que hay un proyecto dando vueltas de bajar la ley de imputabilidad de los niños? Porque son niños prácticamente. Sí, sí, Mónica, lamentablemente este es un tema que lo venimos peleando y resistiendo hace más de 30 años. Mm. Hace 30 años desde Rucauf, pasando, bueno, con Menem, después con Macri y ahora con Milei. Cada vez que hay un gobierno conservador en la Argentina, bueno, en este caso de extrema derecha, ¿no? Pero cada vez que hay un gobierno de este signo político, reaparece la idea de criminalizar y penalizar a los y las adolescentes. En general, siempre la derecha apeló al endurecimiento de las penas. Han hecho algunas reformas en el Código Penal que han pasado desapercibidas casi, Ajá. pero que no han tenido tanto impacto tampoco, porque bueno, en el sistema penal además después hay un régimen procesal que lo tiene a cargo cada provincia, entonces muchas veces se suaviza lo que vota la nación con las características de cada territorio. Pero en este caso, Cunio Libarona, de la pluma de Cunio Ah, Libarona, de por la el pluma, apoyo de muy linda Marcelo esa Tinelli. expresión, de la pluma de Cunio Libarona, sí, me encantó. Sí, porque acá hay autores, hay responsables materiales e ideológicos, ¿no? Son personajes que tienen además un prontuario terrible y sin embargo se sienten impunes, porque Cunio Libarona, ustedes recuerdan los affairs que tuvo con jovencitas en Sí, aquellos años de la pizza con champán. sí. Bueno, y sin embargo parecería ser el hombre de la moral incólume. Y bueno, el Ministerio de Justicia es el que ha mandado un proyecto de ley nefasto. Ahora se está suavizando con proyectos de legisladores de otros bloques que cambian algunos de los artículos, pero básicamente lo que propone el gobierno nacional es bajar la edad de punibilidad de los chicos a Sí, 14 años ajá. y el proyecto del Ejecutivo realmente tiene cosas terribles, como por ejemplo, digamos que si los adolescentes condenados tienen que estar en cárceles de adultos, habrá que separarlos por una pared, ¿no? O sea que hasta prevén eso de que como no hay realmente instituciones que puedan albergar a los chicos de esta edad, entonces dicen, bueno, si hay que encerrarlos, vamos a dividir, si no hay recursos para hacer centros nuevos, como deberíamos hacer en un país más democrático, más desarrollado, entonces vamos a dividirlos con una pared. Los bloques de la oposición dialoguista, como la UCR, la Coalición Cívica, han presentado proyectos que bajan a los 14 años, con la idea de que si un chico comete un delito grave, se tiene que hacer cargo, tiene que haber una responsabilización de su culpa, pero reemplazan las condenas graves por regímenes más livianos y por medidas socioeducativas. Esto lo están discutiendo en las reuniones del plenario de Ujú, comisiones penal, ujú. legislación general
e infancia. Y la verdad que vienen postergándolo porque además hay resistencia. Mónica, el año pasado desfilaron más o menos 60 especialistas de la justicia, especialistas de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, y todos ellos, porque seguimos atentamente esos debates, todos ellos plantearon que bajar la edad no era la solución, que no es, que los chicos, incluso hasta los neurólogos, que muchas veces los educadores no les tenemos mucha confianza porque estigmatizan mucho a los pibes, pero hasta los neurólogos que hablaron plantearon que a esa edad, a los 14 años, los chicos no están en condiciones de procesar un juicio, de saber realmente lo que es un juicio y las consecuencias que puede tener. Entonces, bueno, de ahí se desprende que todos lo que queremos y lo que proponemos es invertir la ecuación, es volcar los recursos del Estado para evitar que los chicos delincan, Mm. es volcar los recursos del Estado para justamente más educación, más espacios educativos, más espacios recreativos. Y además un tema muy grave que se habla para estigmatizar y para a veces ironizar sobre el tema o con un sentido morboso, pero la verdad es que tenemos un serio problema de adicciones en nuestra sociedad. Bueno, de eso Y vamos a muchos de los hablar, chicos de las... pero te quiero Mm. interrumpir apenito acá porque está Carlos Rosansky, porque vamos a hacer un Zoom de A4, o sea, vos y Carlos Rosansky, nosotros dos, obviamente. Carlos, estábamos hablando acá con María Elena del tema de esta ley o intento de ley de bajar la imputabilidad de los menores. Y bueno, nos estaba contando un poco en relación a algunos vericuetos, algunas vericuetos en relación a eso que todavía no salió, pero hay una intencionalidad de que los menores de 14 años sean imputados de delitos y bueno, nos daba algunos ejemplos. Así que incluíte a la charla. Dale, Hola, dale, dale. Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, María Elena, Carlos, querida amiga? María Elena, Carlos. Muchos años, una querida amiga. Yo le decía a Sí, María Elena, lamentablemente sí, parece que, dale. Mónica, parece que tienen un acuerdo ya Hola, los Pepita. diputados y Ajá. Uh, van a... van a firmar el dictamen este martes 6 de mayo en una reunión conjunta de comisiones. No conocemos el texto, lo han mejorado, lo han suavizado, pero es en la misma línea, esto de volcar recursos en lo punitivo, y en el sistema penal, cuando en realidad tendríamos que fortalecer el sistema de protección integral, que no está funcionando. Los chicos, cuando tienen una inconducta, ya sea en las escuelas o en el barrio, deben intervenir los servicios locales de protección o las defensorías zonales. Y estos dispositivos son de índole administrativa y están muy desguarnecidos, no han sido fortalecidos a lo largo de los años. Entonces, claro, parece ser la solución rápida el sistema penal, cuando en realidad tenemos que fortalecer el sistema de protección Sí, integral. y de prevención, ¿no? Porque hay 70% de la población pobre y dentro de esa población están los niños. Carlos, yo personalmente quiero tu opinión sobre esto y sobre, vos escribiste un artículo en la Tecla Ñ también hablando de las infancias, de ¿cómo te podría decir? Cómo se criminalizan, cómo se naturalizan, cómo se bastardea desde una adopción hasta algún delito que pueda cometer un niño. Para mí, un adolescente que no tiene ninguna perspectiva de futuro, con diría, una presencia muy grande de la adicción al juego en su vida para salir de pobre, o el narcomenudeo, porque es la única forma que tiene de obtener trabajo. No quiero decir que eso sea un trabajo, ni lo estoy fundamentando, estoy diciendo que existen los barrios. Es decir, que no es a partir de sus necesidades básicas que están insatisfechas, la vivienda, la salud, la educación,
sin escuela, no yendo a la escuela, la verdad que es un camino muy difícil para ellos, ¿no? Carlos. Sí, y Ah, sobre todo en un momento especial como estamos viviendo, en este caso vinculado a las infancias. Por supuesto coincido con lo que piensa y dice María Elena, porque no puede haber duda de que la baja de edad de imputabilidad no solo que es equivocada, es un error, sino que en el caso de este gobierno la iniciativa tiene una finalidad muchísimo más compleja y muchísimo más violenta que el solo concepto de discutir si hay que bajar o no la edad. Insisto, por ujú. supuesto no hay que bajarla por muchas razones que no daría el tiempo para desarrollarlas, pero me parece importante ponerlo en contexto del gobierno que está teniendo el país, que tiene la baja de imputabilidad para este gobierno es parte de un plan muy siniestro vinculado a las niñeces en general. No solo en la criminalización, como vos, Moni, estabas planteando, sino también, como mencionaste, en la ludopatía, porque este gobierno además fomenta la Sí, ludopatía. es cierto. Y es muy interesante porque hay también hay que terminar vinculando esta gestión criminal, ¿no? De un gobierno claramente criminal, de una criminalidad muy compleja. Milei es un criminal, es un tipo de criminalidad muy compleja la que lidera Javier Milei y el grupo de criminales que lo rodean, y eso hace difícil dar respuesta Mm, de ujú. parte de una institucionalidad que está en crisis. Lamentablemente, nada más como ejemplo, piensen que hace un año y medio que no se puede conformar la Comisión de Juicio Político, que es la encargada en el Congreso de una eventual inconducta del presidente que podría llevar a un juicio político. Si en un año y medio no te configuran una comisión de juicio político, el problema no solo está en los criminales que gobiernan, sino que también hay una disfunción institucional muy importante, que en este caso, insisto, una de las miras más importantes que ellos tienen es la niñez. No olvidemos que una parte de la niñez lo votó a este criminal. Mm. Eso no es un dato menor, ¿no, María Elena? María Elena. No, la verdad que Ah, hay está ahí. en esto me parece que tenemos que revisar un poco las prácticas, ¿no? Y la inserción, y qué hacemos en las escuelas y qué hacemos en los barrios, qué mensaje le llevamos a los chicos y a las chicas. Me parece que mucho se hace o se ha hecho, pero que pudo más la locura mediática, ¿no? Pudo más esta sensación de ruptura que planteó Milei y que evidentemente contactó con un malestar, un hartazgo de la sociedad, ¿no? En este tema, por ejemplo, la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, acaban de desmantelar todos los programas que Claro. quedaban en la CENAF. Y la verdad que no se ha conmovido digamos, el esquema, la estructura política, tampoco la sociedad. Ha habido reclamos de los trabajadores porque son los que primero se ven afectados. Ahora, por ejemplo, un programa muy interesante, el programa AUNAR, es un programa que se inició 3 o 4 años atrás y que daba becas, daba un respaldo económico a la familia ampliada para evitar que los chicos fueran a los hogares o institutos, o Ujú. sea, a las abuelas, a los tíos, en fin, todo este tema de fortalecer la familia ampliada y evitar la institucionalización. Bueno, esto se derogó, lo derogó por decreto. Y la verdad que usando este poder absoluto que convalidó el Congreso de alguna manera, ahí también hay grandes responsables, ¿no? Ujú. La ley Bases, Sí. mucho de lo que hace el gobierno de Milei se ampara en la ley Bases. Bueno, Carlos es uno de los especialistas del campo del derecho que la ha cuestionado, que han presentado creo, el recurso de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Porque vulnera derechos, principios fundamentales de la Constitución. Bueno, y sin embargo, esto funciona porque hay un poder judicial
que convalida todo esto y que además quiere disciplinar a la sociedad, quiere, eh, y bueno, y con los jóvenes y los adolescentes va a pasar lo mismo. Yo discutí el otro día con alguna diputada que está muy entusiasmada con este proyecto y que piensa que lo mejoraron mucho porque le han sacado las partes horribles que tenía el texto de Cuneo Libarona, y le decía, mira, al incluir robo en el tema de los 14 años de la imputabilidad, digamos, ¿no? Em, va a ser la señal para que la policía, las fuerzas de seguridad detengan. Lo que vamos a tener son las comisarías repletas de pibes en los barrios populares y no un programa que permita contenerlos, derivarlos a lugares que puedan ser realmente un canal de inserción social educativa. Por eso yo decía, todos estos días hemos hablado de invertir la ecuación, de volcar los recursos en prevención y no en Claro, punición, pero bueno, prevención. no alcanza, ¿no? La Ahora, le sociedad hago está... una pregunta a los dos y después seguramente Marcelo también va a tener su pregunta. ¿Por qué no se puede decir que no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque hay como una, de parte de las comisiones, de parte de los compañeros entusiasmados, de parte de todo, de que bueno, pero bajaron esto, sacaron una coma, pusieron un punto, pusieron esto, pusieron lo otro. Por qué se ha convertido la inocencia, yo le diría, ya no en una virtud, en un síntoma social, porque esto no lo van a hacer, esto no lo van a poder hacer? Sí, pueden hacer, y más también. Entonces, ¿por qué no se puede decir que no? Directamente no, sin cambios, no, no, esto Pero no se hace. vos te referís, Moni, a quién decir no, los A los legisladores. legisladores, no, Pero no. los legisladores y las legisladoras están atravesados por el momento que estamos viviendo. Entonces, en ese universo que vos planteás, primero de los que elaboran los proyectos, que no solo en este caso, sino en otros brutales proyectos a favor de la pedofilia, estamos Sí, hablando, también lo hay hay, uno en los sí. estados y uno en el Senado, y vos tenés un sector que es el que plantea esos proyectos abominables. Tenés otro sector que está en contra de esos proyectos y en el medio, como siempre, tenés los que están ahí, que van para un lado o para el otro, como decía María Elena, que a veces de buena fe pueden estar Ujú. inclinándose hacia el peor lugar. Y lo que nos queda de esos tres sectores es el sector que no está de acuerdo, que entiendo yo que es el que vos decís por qué no se puede decir que no. Y, no sé, y esa gente, me estoy refiriendo a la buena gente que hay en el Ujú. Congreso de la Nación, al estar atravesada por el fenómeno que nos está sucediendo como sociedad, no tienen los recursos suficientes, están en una absoluta impotencia y están absolutamente desmantelados. Lo digo por experiencia personal, lo he hablado con diputados y diputadas cuando Milei era diputado y le he dicho, miren, este hombre no está bien, este hombre es un desequilibrado que va a hacer mucho daño, ya como diputado lo está haciendo, échenlo. Y la respuesta fue no es momento. No es momento, no es Es momento. muy doloroso, pero es una experiencia personal. Sí, es Sí, válida, interesante. hay Sí, quienes se Mariana. han plantado, ¿eh? Por ejemplo, hay diputadas y diputados que están muy preocupados, en el caso de Mónica Macha, de Paula Penaca, por lo menos los que he hablado, que son con las que tengo más interlocución por otros temas. Hay un sector de Unión por la Patria que no lo va a votar. Lo que también vemos es que no hacen presión en contra, ¿no? No hacen un lobby en contra proponiendo. La izquierda también tiene una postura muy firme en este sentido, el FIT. Y hay dos proyectos, una diputada de Chubut, Ana Hielo, de Ujú. Unión por la Patria, y la diputada Saracho, que es del grupo del MTE, creo, Ujú. de Grabois, que han presentado proyectos de ley sin bajar la edad, mejorando el sistema para los que hoy son punibles de 16 años para adelante y planteando algunas medidas de protección para los menores de 16 que delinquen y que deberían estar incluidos en algún programa especial con, yo diría que hasta se podría poner alguna supervisión civil, pero bueno, no dieron posibilidad de debatir estas cosas porque, sí, la provincia de Buenos Aires tiene una ley penal
y le faculta a los jueces a adoptar medidas excepcionales, que a veces las hemos criticado porque no está especificado en qué casos los jueces de la provincia pueden tomar medidas especiales. Bueno, se lo estoy diciendo a un experto, ¿no? A Sí. Carlos Rosansky, pero hay posibilidades, sin bajar la edad, de avanzar en un sistema más justo. ¿Por qué digo, Mirá, lo dejo a Carlos y después digo una cosa y lo dejo a Marcelo y no digo más nada? No, seguí. dos cosas breves respecto a lo que planteaba María Elena. La primera sobre la mención que hizo de Mónica Macha, Paula Penaca. Con Mónica Macha integramos la Mesa Nacional contra el Abuso. Por lo tanto, pensamos exactamente igual, son gente muy buena, porque pertenecen al sector de gente buena que yo estaba planteando, honesta, decente, buena, pero yo planteaba otra cosa. Vos podés ser muy bueno y decente y estar en un contexto en el cual estás inmovilizado. Y eso te perturba incluso la posibilidad de desarrollar respuestas adecuadas. Esto lo dejo planteado porque es un tema muy importante. Y lo otro que planteaba María Elena, y perdón la autorreferencia, pero yo fui 25 años juez de Cámara, de los cuales 10 en Bariloche fui juez de menores y mayores. Y tuve que hacer juicio a menores imputables durante 10 años de delitos tan graves como homicidios, graves homicidios. Y yo digo, y lo firmo, nunca, María Elena, nunca tuve problema para tomar las decisiones que tomé y nunca tuve problemas como consecuencia de eso. Y teníamos la legislación de siempre, por eso es lo que vos planteabas, es la legislación protectora de la República Argentina, que es de las mejores del mundo, y que el problema no está en la legislación en este momento. El problema está en el desmantelamiento de los mecanismos de control, con un judicial que tiene una parte de gente buena inmovilizada, igual que la gente buena del Congreso, y es uno de los puntos más, yo diría, más descuidados de la discusión política actual. Lo dejo planteado en esos términos. Está descuidado la disfunción institucional que hay en el país. Y trajo el tema de la impotencia, además, de paso, para, digamos, hablo a mi profesión, digamos, ¿no? Estos temas que están invisibilizados y que generan la imposibilidad de responder, que las personas no pueden responder. Marcelo, una pregunta para los dos. Sí, es muy difícil repreguntar con todas las cosas que se hablan, ¿no? Pero me quedé un poco con lo que decía Carlos al principio, que decía que era algo criminal. Yo creo que es algo muy perverso. Ahora, desde la perversidad con que se está manejando el gobierno, porque pasa lo mismo todos los miércoles con los jubilados, la represión y demás, ¿en qué le sirve al gobierno, al Estado, hacer todo esto, ¿no? Porque si hubiese un ahorro, ¿no?, sustancial de dinero, pero me parece que no lo va a haber. O sea, yo no logro entender el porqué de esto. No. La verdad que no lo logro entender. Esa sería la pregunta, si hay, aparte de la perversidad, que lo demuestran todos los días, si hay algo en el mercado, como ellos dicen, si hay alguna ganancia con respecto a esto. Planteo algo, vos María Elena, como digas. Ojo con la posible contradicción entre lo que... Pues la perversión es incompatible con tener alguna esperanza en este gobierno. Uh-huh. Entonces, si aceptamos que es un gobierno de perversos, yo te agregaría de sádicos, o sea, es una perversión con rasgos sádicos. Tal cual. Que gozan y disfrutan haciendo daño. Entonces el análisis lo tenemos que hacer desde ahí y a mí no me surge la pregunta que vos haces, es decir, ¿qué gana con esto? Porque en la perversión la ganancia es el goce mismo, acompañado de desfalco de todo el país, porque se están llevando toda la plata del país. Entonces desde ahí yo no tengo ningún tipo de expectativa sobre por qué. Lo hacen porque son perversos, lo hacen porque son criminales, pero además con el aditamento de que significan, en mi opinión, una peligrosidad superior a la que conocimos hasta ahora en el país, incluida la dictadura genocida. Hasta ahí. María Elena. Sí, y yo y ya cerramos lo que dice Carlos, este bloque del programa. Y agrego, dale. agrego simplemente que
Hay un discurso, nosotros hablamos de un discurso, bueno, es un discurso demagógico, ¿no? Es decir, hay una demagogia punitivista que tiene que ver con este sector del electorado que es muy influenciado por los medios de comunicación. Hay todo un aparato mediático, institucional político que alientan la violencia por un lado y por otro lado reclaman mano dura. Entonces, cuando se produce algún hecho gravísimo, como fue el asesinato de Kim, por ejemplo, esta nena Ujú. que fue arrojada por dos chicos de 14 y 17 años de un auto robado, entonces se encaraman ahí las voces de mano dura, como si esos chicos, el padre de Kim, esto lo contaron en la Cámara de Diputados, por eso lo puedo contar perfectamente en una sesión plenaria, el padre de Kim dijo que él se conmovió cuando en la primera audiencia judicial que fue citado junto con los pibes victimarios y los padres de los chicos, uno de ellos no vino nadie de su familia porque están presos. Y del más chiquito trajeron a la madre esposada. Entonces, el propio padre de Kim decía, la verdad, no hubo nadie que los amparó a estos chicos. Yo conozco las barriadas, es como un proceso que requiere una gran comprensión, que requiere una gran solidaridad, que requiere ponernos en el lugar del otro. Bueno, es justamente lo opuesto a esta gente. Esta gente quiere dominar el sistema, quiere y se rige por el ordeno y mando, se rigen por un sistema sumamente represivo, ¿no? Es el Ujú. fascismo, Carlos lo explica en su libro, Sí. lo ha dicho muchas veces, es una versión patética, siglo XXI, de una expresión del fascismo, ¿no? Controlar, reprimir, abolir las diferencias. Es realmente, estamos en un problema muy serio. Bueno, y ahora pagan el costo los pibes, porque esta va a ser la señal si se Ujú. vota. Todavía hay posibilidades de que no se vote. Va a ser la señal para empezar a llenar las comisarías de De pibes de pibes. 14 años, ¿no? Ujú. Bueno, María ¿Puedo agregar Elena. Sí, una sí, más frase muy bien. rápida por lo que dice María Elena? Estaba mirando por acá, tenía el libro de Rocco Carbone. Vos mencionabas el fascismo, María Elena, y Rocco Carbone tiene un libro que su título es El fascismo psicotizante. Y yo hoy escuchaba, y ayer, una frase del jefe de gabinete en el Congreso diciendo sobre la estafa libra, está muy vinculado a lo que vos decís, María Elena, diciendo sobre la estafa libra que no era responsable Milei porque lo hizo desde la Quinta de Olivos y no desde la Casa de Gobierno. Y hoy Milei públicamente dijo que todo su día lo hace desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche en la Quinta Quinta de Presidencial. Olivos. Bueno, esa contradicción, Rocco Carbone la explica magistralmente como característica del fascismo, que es la posibilidad incluso en tu propia frase. Estos tipos, acá son dos personas distintas, el jefe de gabinete y Milei, que se contradicen, pero en el fascismo el propio tipo se contradice en la propia frase y no Sí. tiene importancia, Y la tiene para producen ustedes. desmentidas acá a la vuelta de la esquina. Bueno, yo les agradezco a los dos su presencia el día de hoy, a nuestra columnista estrella, María Elena, y a Carlos, tenerte hoy acá. ¿Cuándo presentás otra vez tu libro? Yo sé que andás presentando el libro una vez más. ¿Cuándo sale? ¿En la Feria del Libro? ¿Quizás? En la Feria del ¿Firmás? Libro ayer hicimos una presentación, pero no del libro en particular, sino que hicimos una actividad que incluyó la presentación con Dora Barrancos y con Rocco Carbone, Ah, con justamente, Rocco Carbone. que se llamó Cultura, Antifascismo y Revolución. Y revolución, me encanta lo que Y por lo vos sabés menos que exista la posibilidad de la revolución. lamentablemente la sala estaba llena, pero resulta que el 99% de las personas tenían por encima de los 70 años de edad, o Bueno, 65, lo cual también es interesante sobre lo que está pasando con los chicos. Y dejo planteado como última reflexión sobre lo que también decía María Elena. Este gobierno necesita el voto de los chicos porque lo votaron en gran medida los chicos. En la Argentina los niños votan.
no es una cuestión menor. Entonces, mucha de la política actual está dirigida de una manera muy brutal, muy dañina, a conseguir ese voto de los niños. Otro día lo charlamos más tarde. Habría que charlarlo porque a ver de qué es lo que se hace, digamos, desde el punto de vista psíquico para quemarles la cabeza a esos niños, digamos, dicho de una manera un poquito bruta, pero bueno, de eso se trata. Bueno, muchas gracias a ambos y nos vemos en un próximo programa. Cariño. Saludos. A ustedes, un abrazo. Hasta luego, María Elena. Chau, chau. Muy bonita otra vez. Tal vez. Chao, Carlos. Chao, chao. Hasta luego.